Adictos, tu programa de MMA con Nathan Hardy, Dani Domínguez y Sam Danko. Hola, ¿qué tal amigos MM Adictos? Una vez más ya estamos aquí, seguimos en el número 224, pero ahora vamos directamente al grano, al bloque del lo que yo sé que a vosotros os gusta más, que es la actualidad, las noticias que han ido copando estos últimos días el mundo de las artes marciales mixtas y que os vamos a traer aquí, como siempre, en MM Adictos. ¿Qué tal? Mi nombre es Sam Danko y como siempre el programa tiene su cúspide, tiene su momento álgido cuando entra la voz del sur, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, pues aquí estamos, como prometimos ayer y que íbamos a hacer hoy el programa de noticias, pues nuevamente 24 horas después volvemos aquí en MMA Adicto para hacer la otra parte del programa de ese MMA Adicto 224 donde ayer pues hicimos el análisis de UFC Sao Paulo. Yo te iba a decir, Nathan, que al final esto ya parece la liga, porque yo creo que prácticamente me siento contigo cada día. Sí, bueno, la verdad es que hablamos prácticamente todos los días, no grabado, pero sí que hablamos todos los días. Pero es que bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando intentamos hacer esto en condiciones, no nos queda otra, ¿no? Si queremos hacerlo bien, pues acabamos al final hablando todos los días. Y la verdad es que hoy tenemos un programa con muchas noticias, la verdad, porque han surgido cosas importantes, no solamente pues las noticias del fallecimiento de Kiyamoto, sino también el tema de lo de Conor McGregor, la suspensión de Jon Jones. Luego también tenemos un par de notas de prensa que nos han enviado por ahí de eventos que ocurren esta semana, y la verdad es que si la semana pasada tampoco hubo cosas importantes como fue el UFC Sao Paulo, esta semana hay cosas importantes para las MMA nacionales, porque tenemos varios eventos y además no es que tengamos varios eventos, es que tenemos varios luchadores también peleando por el extranjero, como el caso de Arnel Llobera en Italia o Oscar Suárez que vuelve a Combate América. Además también de por supuesto que en Combate América se ha anunciado ya que Enrique Marín pues va a ser main event en evento de octubre. Creo que me parece que cuando lo han programado, ahora de todas formas añadiremos un poquito más a la noticia. Sí, pero hay cosillas muy importantes esta semana. Y luego, por supuesto, y además no solamente esta semana, sino que hoy, por ejemplo, no es tema de MMA, pero sí es de K1, de kickboxing. Hemos tenido al español Daniel Puertas peleando en el co-main event de la noche del K1, porque el main event era destinado a un torneo que se ha hecho en el peso cruiserweight, creo que era. Daniel no ha podido con Takeru, que era el rival al que se iba a enfrentar. De hecho, Takeru ha pasado por encima de él en el primer asalto. Pero es que estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor en la categoría de peso a nivel mundial. Entonces era un combate difícil para Daniel Puertas y no pudo, hasta el punto de que la primera vez que lo han mandado al suelo se ha conseguido levantar a Daniel, y cuando se ha levantado le ha encajado un combo limpio a Takeru y Takeru no se ha inmutado, ha seguido avanzando. Entonces, sí, además de ser un asesino, como se suele decir en este tema de deporte de contacto, en referencia a la capacidad de KO que tiene para un luchador tan pequeño, de categorías tan inferiores, pues si encima es capaz de encajar golpes, pues te sale en combate como en el caso de Daniel Puertas, que es que no ha podido hacer nada el pobre. Bueno. Luego también en noviembre, y con esto ya vamos a avanzar, pero por la última nota de cada uno fuera del mundo de las MMA, es que en noviembre también se ha anunciado otro luchador español que va a estar peleando en K1. Estamos hablando de Alex Rivas, que, ojito al dato, solamente tiene 17 años, campeón amateur featherweight de la ISCA. Y con 14-15 años ya era campeón de España de kickboxing, y se va a enfrentar contra Yuta Murakoshi. Murakoshi fue el ganador del torneo featherweight que se realizó en junio, donde también estuvo el español Jorge Varela. De hecho, Jorge perdió en semifinales contra Murakoshi, y ambos son del mismo equipo. Tanto Varela como Rivas son del mismo equipo, y seguramente va a querer conseguir la revancha sobre Yuta Murakoshi, con el detalle, como digo, que es que solamente tiene 17 años. Vaya prospect. Sí, no, hombre, a ver, quizá a lo mejor un combate que viene pronto, ¿no? Porque Murakoshi es un veterano ya, tiene muchísimos combates ya a su espalda, y en el caso de Alejandro también tiene bastante. Creo que me parece que eran 18, 19. Fíjate. Y
Sin embargo, eso, tiene solamente 17 años y ya es profesional, ya va a pelear en el máximo evento de Japón. Una delicia auténtica. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Madre mía, te iba a decir, yo no sé qué estaba haciendo con 17, mi compañero El Pelos creo que ya era padre. Bueno, vamos a empezar rápidamente ahora sí, el bloque de noticias, que tenemos muchas, gordas e importantes. Noticias. Is there something wrong with your ears? La selección musical cada vez apesta más. La primera de las noticias es, bueno, las tres grandes que teníamos hoy, ya las ha avanzado Nathan. Es quizá una de las que más me pueden llegar a sorprender y hasta qué punto yo no sé si creerme la usada. Nos amanecíamos prácticamente hace 3 días con una noticia que a todos nos pilló pues con el culo torcido, y es que al final Jon Jones simplemente se lleva una suspensión de 15 meses de la usada. Recordemos que tenía pues prácticamente 48 meses y realmente ha acabado solamente en 15, y además, para más sangre, ya empezó a contar desde que se le puso la tarjeta roja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si UFC quiere, ya puede poner a Jon Jones a partir del mismo día 28 de octubre. Que esto sería UFC 230. Nathan, de 4 años a de aquí a un mes, ¿me lo explicas, por favor? Bueno, a ver, esto que has comentado, que es importante, lo de que se le haya... Hay dos cosas. Lo primero es lo de 48 a 15, que bueno, en un principio por lo visto ha sido 18, pero luego hubo incluso un rearbitraje que se lo dejó en 15. Pero es una cosa independiente de lo del tema que estabas diciendo, de que cuenta desde el mismo momento en el que la usada pues le da la notificación. Eso es así, eso ha sido así en otros muchos casos. Sí. También, por ejemplo, el caso de Josh Barnett, o sea, que no es algo nuevo que sea así. O sea, le han metido 15 meses y da la casualidad que en esos 15 meses pues le va a permitir pelear a finales de octubre. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, hay una cosa que ha destacado sobre todo en este caso, y que es uno de los apoyos principales por los que se ha bajado esta suspensión de 48, que eran 4 años, porque era su segunda suspensión, a solamente 18 meses. Bueno, 15 después del arbitraje. Y es que Jon Jones ha llegado a un acuerdo con la comisión por la que ahora va a tener que asistir, ayudar a la propia comisión y dar información sobre temas de dopaje, en el sentido de si, yéndonos al caso más extremo, si ve un compañero que está usando anabolizante, el Jon Jones tiene en cierto modo la obligación o el deber de ir a la comisión a informar: este tipo se está dopando. Pero Nathan, este es el mismo sujeto que cuando venían los vampiros de la usada se escondía debajo de la jaula y se podía quedar un día entero debajo de la jaula calladito y sin respirar fuerte para que no le escucharan. Sí, pero es algo que no es arbitrario, que no es algo que ha decidido de repente usada y la comisión, no. Es un artículo que hay por el cual se habla de esto, se habla del caso de hacer que gente que va a cumplir una sanción pues se pueda llegar a un acuerdo por el que se le disminuya esa sanción. En el caso de como estábamos diciendo, de que dé pruebas de gente que o bien ya haya hecho uso de sustancias dopantes, o bien vea él en su día a día, a partir de ahora, que está pues, haciendo uso. Básicamente, y por resumirlo con una palabra, sería: a Jon Jones se convertiría en un chivato, por decirlo de alguna manera más sencilla. Sí. No es lo ideal, obviamente, no es lo idóneo, no lo he explicado así, pero quizás es la forma más sencilla de que la gente entienda por qué
se ha rebajado esa sanción, que es perfectamente legal esa rebaja, porque como digo, figura en un artículo, pero claro, ¿por qué aquí sí y quizás en otros casos no? Eso quiero saber yo. Que nos podremos hacer. Danos algo a los oyentes, danos algo un poquito más fehaciente, porque la primera persona a la que fueron a preguntar si le parecía bien o no era a Daniel Cormier, el cual dijo: a mí me jode mucho que me hagan 6 tests al mes, cuando a Jon Jones le hicieron 1 y lo pillaron. Sí, bueno, eso también es verdad que depende del luchador. Hay algunos luchadores, y esto se puede consultar en la página de la USADA, a la que le realizan más test que a otros. Simplemente porque a lo mejor tienen más sospechas sobre este tipo de luchadores. Es un poco... No sé en qué criterios se basan. Yo creo que obviamente si te viene un Brock Lesnar que ya ha tenido una sanción y te lo ves que sigue estando igual de grande, hay sospecha, obviamente. Entonces intentas hacerle más test de manera que pueda, pues, o sea, que pueda tener la certeza de que X luchador, en este caso como estamos diciendo por ejemplo Brock Lesnar, porque es ahora cuando está nuevamente inscrito en el programa de la USADA, pues no dé positivo por ninguna sustancia en todos los test que le haga. Te pueden pillar, te pueden no pillar. Yo estoy convencido de, primero, que la USADA no funciona, en cierto modo, que sí que es verdad que ha mejorado mucho las cosas, que muchos luchadores que antes daban positivo, antes no daban positivo, ahora sí han estado dando, y es más fácil pillar a este tipo de luchadores. Pero también creo que no está funcionando porque lo estamos viendo con el caso de Jon Jones. De 48 meses, 4 años de suspensión, ha pasado solamente 1 año y 3 meses. Ahí es nada. 15 meses. Entonces, claro, un luchador que es verdad que no han podido en ningún momento probar que todos esos suplementos que él había tomado, esa sustancia por la que le estaban acusando, no han podido probar que tuvieran esos suplementos. Jon Jones tampoco podía explicar por qué esa sustancia, por tanto, había llegado a su organismo. Y como no han conseguido encontrar nada contra Jon Jones, y hemos visto en los últimos meses casos donde han reducido también la sanción porque la USADA ha sido incapaz de demostrar por qué esa sustancia estaba en el organismo, sería la presunción de inocencia, no del luchador, pues han rebajado esa sanción. Ves el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, lo hemos nombrado ya aquí, Josh Barnett. Josh Barnett sí. Ha estado bastante tiempo también de baja, pero finalmente se demostró que él no era responsable de haber no era responsable directo de haber tomado cierta sustancia en pleno conocimiento de que esa sustancia iba a acabar en su organismo, y se le redujo pues toda sanción posible, casi se le indultó, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Jon Jones pues ha sido algo parecido. Lo que pasa es que, claro, es un tema que es más flagrante, por decirlo de alguna manera, porque la USADA le sanciona, le mete una sanción, con lo cual está reconociendo que ha habido algo que ha hecho mal. Es la segunda sanción que tiene, y de 4 años, como ya hemos dicho, pasado a 1 año y 3 meses. Con lo cual hay luchadores que claramente se pueden sentir ofendidos y pueden pensar que el sistema no funciona. Así es. No quiero... A ver, sé que Khabib Nurmagomedov dijo que después justamente de conocerse esto, que la USADA era una basura, pero ese se ha dicho muchas veces que ese no es Khabib. Ese alias de Ali a través de la cuenta de Khabib. Porque además hay un tuit exactamente similar en la cuenta de Ali el mismo día, con lo cual ya hay algo ahí que no acaba de cuadrar. Pero sí que hay luchadores que se han quejado al respecto por lo que estoy diciendo, porque de 48 hemos pasado a 15. Y claro, es un poco como que la USADA no se toma a sí mismo en serio. Si una sanción sea un luchador que están, porque ellos tienen claro que hay algo que está mal, porque si no, no le sancionarían. Entonces, si hay algo que está mal, primero lo estás convirtiendo en un chivato, y segundo le estás permitiendo cumplir una sanción, o sea, una sanción que sería de 4 años mucho más reducida. Sí, es lo que te iba a decir. Ellos mismos se autoseñalan con el dedo y demuestran que el sistema no funciona, porque es una manera tan arbitraria de que, oye, ¿y ahora qué pasa? Que los que tengan una situación parecida pueden estar o acogerse a la carta de Jon Jones de no pasa nada porque peor que Jon Jones no voy a estar, y aún así se ha salido con la suya. Sí, es que es eso. A ver, cuando salió el caso de lo de Josh Barnett, que creo que incluso fue posterior, me parece, al de Jon Jones,
pero lo que fue la sanción de la USADA, la notificación de que había dado positivo, creo que fue posterior a John Jones. Y sin embargo llegó antes la resolución de ese caso que el de John Jones. Y hemos tenido no solamente el caso de Josh Barnett en los últimos meses, hemos tenido también otro caso entre medias que ahora no recuerdo quién fue. No recuerdo exactamente quién fue otro luchador que había estado entre medias, que había tenido un caso similar, pero que también le han llegado a una sanción reducida. Pero obviamente no estamos hablando del caso de John Jones, que es demasiado grande. Es muy grande, estamos hablando de 4 años. Joder, es que de 4 años a 15 meses, que incluso ya han empezado a sumar desde su día, pues echa la ley, echa la trampa, como te diría mi abuelo, ¿no? Sí, y además que estamos hablando de que aquella sanción fue en 2016, me parece que fue cuando notificó como positivo. Lo cual, a ver, son 15 meses, pero claro, 15 meses desde el momento en el que se le realmente me suena que son más de 15 meses, porque creo que fue en 2016, ¿no fue cuando dio positivo? Vamos a ver, tengo aquí... Claro, por 15 meses tiene que ser 2017, pero creo que fue en 2016 cuando salió positiva la sanción de... O sea, cuando salió la sanción de... tengo aquí el 28 de julio de 2017 cuando se le impuso la sanción. Claro, cuando se le impuso, pero ¿ese combate fue en 2017, el de Daniel Cormier que dio positivo, o fue antes? El combate de Cormier contra John Jones fue el 29 de julio y el día antes fue cuando, digamos que saltó el semáforo en rojo. Cierto, que fue el fin de semana de UFC 200, ¿verdad? Correcto, ese mismo. Entonces sí, claro, sí que está la sanción bien. Según tengo aquí puesta, las notas, Jones no dio positivo en los test que se le realizaron el día 6 de julio y el 7 de julio, pero sí que dio a las 3 semanas después. Claro, sí, es que no sé por qué tenía yo la sensación de que había sido en 2016, no sé por qué, pero es verdad, claro, no me sale la cuenta porque digo 2017, no me salen las cuentas. Entonces sí, claro. También el propio John Jones en cierto modo puede sentirse perjudicado, porque es que casos, como te digo, que podrían haber llegado a solucionar. Entonces puede, claro, si es de 2017, puede que el caso de Josh Barnett fuera antes. No, la verdad es que no lo sé, ahora mismo no recuerdo exactamente las fechas de uno y otro. Pero sí que es verdad que el caso de John Jones puede que se haya alargado un poco más en el tiempo, porque ya vimos aquella conferencia de prensa donde todo el mundo nos llevamos, o sea, aquella rueda de prensa no, la aparición en la comisión que se retransmitió. Aquello fue un espectáculo dantesco donde John Jones prácticamente reconocía que tomaba cosas y que no sabía qué es lo que era. Sí, recuerdo perfectamente haber hablado. Que te veías a la gente de su equipo en el plano de atrás mirando como diciendo, por favor, cállate ya. Córtale el micro, bájale el micro como si fuera esto la entrega de los Oscars, ¿no? Bájale ya el micro que ya está desvariando. Sí, y puso en problema a mucha gente aquel día. Y claro, la decisión sí que es verdad que se debería haberse tomado antes, pero cuando sale cuando se confirma, se hace oficial la sanción que le han impuesto, pienso que es obvio que ha habido por detrás alguna negociación de última hora para reducirlo, porque si no, no hubiéramos llegado a este punto. Lo interesante ahora va a ser el abanico de cosas que se abren, porque recordemos, Daniel Cormier tiene 2 cinturones, tiene el heavyweight y el light heavyweight. Y según su carta de su programa, digamos, en su agenda, hasta enero no iba a pelear contra Brock Lesnar, ya que también sabéis que Brock Lesnar pues estaba también suspendido por la USADA y digamos que sería para enero cuando podría disputar su cinturón. El propio Daniel Cormier dijo que se quería retirar en marzo del año que viene, que es cuando cumpliría los 40 años. Ahora se le abre aquí un crisol de oportunidades, porque si vuelve Jones, obviamente Daniel Cormier querrá su pieza de museo, que sería a la tercera bala vencida, ya veremos. Entonces, para Cormier, yo creo que lo mejor que le puede pasar ahora mismo es no hacer nada, dejar que los demás empiecen a negociar y se peleen, porque para él, entendemos desde mi posición, es más factible primero vencer a Brock Lesnar en enero y hacer un gran retiro peleando contra John Jones en marzo. Sí, incluso John Jones había abierto la posibilidad de enfrentarlo contra el propio Brock Lesnar directamente, sin pasar por Daniel Cormier. Era la idea primera que había justamente antes de que saltara el chivato de John Jones, ¿no? Que es cuando se cayó todo. Luego también ya sabíamos que Lesnar también tenía lo suyo, ¿no? De hecho,
es que yo creo que ese combate daría más dinero en venta de pay-per-view de lo que daría cualquier enfrentamiento con Cormier, pienso. Tanto Brock Lesnar como Cormier contra John Jones. Creo que daría mucho más dinero un John Jones contra Brock Lesnar que en ninguno de los otros dos combates. Sí, pero hombre, yo me imagino que se merece un respeto Daniel Cormier y... Estaba hablando de UFC y estaba hablando de respeto en la misma frase. Bueno, mi mente un poquito más de tirándolo hacia el dinero lo vería así. Vamos a asegurar, ponemos 2 peleas a Lesnar, 2 peleas a Cormier y una gran pelea a John Jones. Sí, bueno, a ver, cabe la posibilidad. Todo lo que digamos aquí ahora mismo no sirve para nada. Lo único que sí podemos decir es que se había comentado a lo mejor la posibilidad de poner en UFC 230, creo que era, John Jones contra Daniel Cormier, y eso automáticamente ha sido negado por Dana White. Ha dicho que eso no se va a realizar. Y a partir de ahí ya habrá que negociar a ver cuándo puede volver John Jones, que obviamente va a volver, a lo mejor incluso contra Alexander Gustafsson. Sería una posibilidad. Sí, claro, porque el problema que tenemos aquí con John Jones es que tendría que vuelve después de 1 año y medio aproximadamente, entre una cosa y otra seguramente se convertirá en ese año y medio, y tiene que enfrentar a alguien. Claro, enfrentarle al campeón contra el que hizo su último combate, contra el que dio positivo, no es la mejor opción, por lo menos desde mi punto de vista. Si tenemos que hablar de UFC y respeto a la misma frase, no creo que fuese una manera de respetar a Daniel Cormier el ponerlo contra John Jones una tercera vez sin que antes John Jones pasara por alguien. No sería y en justo. Ese pasara por alguien, obviamente el único nombre que sale ahora mismo es Alexander Gustafsson. Sí. También está parado de hace bastante, no por motivos de dopaje precisamente, sino porque no está en condiciones de pelea, pero sí que ya empezaba otra vez a estar en forma y a intentar buscar un enfrentamiento. Luke Rockhold ya pues fue como un poco separado de esa ecuación, sacado de esa ecuación en la que estaba Alexander Gustafsson, pero ahora ha entrado John Jones y es un combate que tiene sentido, ¿no? Que se vuelva a repetir. Y sería por en el caso de que se diera, obviamente sería por el number one contender, y luego ya el ganador se enfrentaría a Daniel Cormier. Lo que pasa es que a lo mejor entonces Daniel Cormier tendría que retrasar de alguna manera el retiro, no en marzo, sino a lo mejor en julio, por ejemplo, en el evento grande de UFC en el año. No creo que le vaya de 3 meses, ¿no? No, por eso te digo, por 3 meses más, 3 meses menos, no creo que pusiera ningún problema, ¿no? Pero la situación es ahora mismo todo lo que podamos decir es simple especulación, porque no hay nada seguro con John Jones. Lo único que sí es que vuelve, eso es lo único seguro. Richard McLaren, que es el que digamos generó la decisión final sobre acortar 30 meses la sanción de John Jones, dijo en el escrito algo que yo creo que a los americanos les apesta bastante, esto de los comebacks, ¿no? Ya sabemos qué rápido perdona el americano de a pie a todas esas personas que han cometido grandes errores, ¿no? Si luego vuelven más fuertes. Yo creo que para cerrar esto lo mejor es decir lo que ha escrito el propio McLaren en el report, y dice: John Jones ha pasado a través de muchas mierdas y muchas dificultades en su vida. Él me dio la impresión muy certera de que ha aprendido mucho de la grandísima pérdida de imagen de él mismo como campeón y como ser humano que ha tenido durante este periplo. Él se ha convertido en una persona humilde y ha sido muy humillado por la experiencia, pero ha aprendido de su gran falta de fortuna. Necesita la oportunidad de recuperar su dignidad y autoestima. Eso es lo que dice el señor McLaren. ¿Cómo te quedas? Hombre, yo siempre digo que no hay que pedir perdón si no hacen nada malo. Y en el caso de John Jones el problema es que no es esta sanción, es que también es la anterior, el famoso choque con el Bentley y otras tantas que ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces no ha sido una, han sido muchas. Y sí, obviamente tapamos esa primera sanción, por ejemplo, parece que solamente está esta, ¿no? Pero no, han ocurrido ya demasiadas cosas. No aprendió en la primera, no, o sea, no aprendió cuando empotró el Bentley y salió corriendo del coche en plan Homer Simpson cuesta arriba. Y volvió a coger unas monedicas. Volvió por la droga. Volvió por la droga y por un poco de cambio, ¿no? Fue a coger cambio, monedicas. Sí, dejó el coche ahí. Él no aprendió tampoco cuando la primera sanción. No ha aprendido ahora. O sea, no ha aprendido ahora. No aprendió cuando volvió y volvió a hacerlo. Vamos a ver si ahora es capaz de aprender. Pero claro, no me vale el argumento de no, es que ha pasado por muchas cosas. No. ¿Cuántas oportunidades le vamos a dar a John Jones? Y creo que ese es el tema principal por el que muchos luchadores no están de acuerdo y ahora mismo están desprestigiando la usada.
porque consideran que no es serio que ni una, o sea, que no es una agencia firme lo suficiente como para sancionar a otros luchadores, porque si a John Jones, que obviamente es un luchador importante desde el punto de ventas de pay-per-view y de figura del mundo de las MMA, le hacen esto, ahora mismo ya sienta el precedente de que, como tú bien decías antes, que cualquier otro luchador que venga detrás con la misma situación tienen que hacérselo si están en las mismas condiciones, porque si no están en las mismas condiciones van a tener un problema. Y de todas formas ya hemos visto casos donde la USADA no ha actuado coherentemente ni ha actuado bien. Y no es el primero ni el último, y seguramente, por eso digo, no es el primero ni creo que vaya a ser el último. Entonces ahora mismo está muy desprestigiada la verdad la USADA, pero también es verdad que si lo piensas, en cierto modo no se te ocurre otro método para controlar el tema de las sustancias. O dejas que todo el mundo se dope, que era como estábamos en cierto modo hasta ahora, porque bueno, no con esas palabras en el tema de Estados Unidos, porque eran las comisiones las que lo controlaban, o sigues con la USADA, pero intentando forzar que la USADA pues cambie algunos de sus métodos. Pero es que si no, son las dos opciones que hay, porque o es volver a lo anterior, donde era muy fácil engañar a las comisiones, porque simplemente ellos no te hacían test aleatorio como si está haciendo la USADA. Ellos llegaban el día del evento, la semana del evento, hacían ese test, te hacían ese test post evento y a correr. La USADA ahora, por suerte, está haciendo test aleatorios, está permitiendo que luchadores como el caso de John Jones o Brock Lesnar u otros tantos, porque creo que Brock Lesnar me parece que fue también el mismo día o pocas fechas antes del combate que iba a tener, que luego no sé, bueno, no sí se llegó a dar contra Mark Hunt. Sí, que luego le salió de todo. Sí, pues están haciendo esos test aleatorios. Y eso creo que considero que, bueno, hemos avanzado con el tema de los test aleatorios, que en cierto modo también se puede llegar a engañar, ¿no? Y hay gente que creo que fue Ángela Magaña hace pocas fechas, dio un discurso de cómo engañar a la USADA. Sí. No en el tema de ocultar la sustancia, sino más bien por el tema de no, es que no estoy aquí, estoy en no sé dónde, con lo cual no pueden venir a hacerme el test, y así constantemente. Te iba a decir como esos luchadores de valetudo que se ponían un pito de goma, ¿no? Para orinar. Sí. Del chute boxe, ¿no? Sí. Y hay formas, por desgracia, para seguir engañando al sistema, pero claro, si hasta la propia USADA se está engañando a sí misma, es donde tenemos el problema. Y aquí en el caso de John Jones, yo, en mi opinión, no digo que a lo mejor sea la realidad, que haya gente que opine de lo mismo, de la misma manera, pero sí que opino que no han hecho lo correcto. Que si hay una sanción de 48 meses que le tienen que meter, por lo menos 2 años completos. Por lo menos. Pues sí. Porque si no, es que es una broma. O sea... Así ha quedado a ojos de la audiencia, a ojos de los espectadores, y me imagino que a ojos de cualquiera que tenga pues 2 deditos de frente, ¿no? Vámonos a la siguiente noticia, que también tiene tela, tiene mucha controversia y se habla más fuera que dentro de la jaula. Vamos allá. Y bueno, bien es sabido que este pasado fin de semana también había mucho que hablar, y de hecho, pues por fin se vieron las caras frente a frente Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov en Nueva York, una conferencia de prensa cerrada al público para frustre del irlandés, en donde hubo muchos cruces de palabras, y como bien vimos y dijimos en el programa de MMA Adictos, Conor venía con la lección muy aprendida, y hasta tal punto que intentó meterse bajo la piel de Khabib. Y no sé si se metió en la propia piel de Khabib, pero sí que lo hizo en la de su manager Ali Abdelaziz. Nathan, cuéntame un poco qué pasó. Tengo por aquí algunas cositas que iré también dando, pero así a bote pronto, ¿qué pasó en esa rueda de prensa y por qué se ha hablado tanto de lo que hay detrás y no sobre la lucha en sí? Bueno, porque de la lucha vamos a hablar seguramente en lo poquito que queda, y ya está también tan quemado de que se anunció que la gente estaba esperando a ver cuándo iba a ser el primer careo, o por lo menos la primera rueda de prensa, que por suerte fue la semana pasada, porque no sabíamos ya cuándo iba a hacerse, porque habían dejado bien claro que no iban a hacer ese World Tour, ¿no? Que dijeron que hicieron, como por ejemplo con Aldo, ¿no? Y
No lo han hecho en esta ocasión, han hecho una rueda de prensa a puerta vacía, que creo que desprestigia un poco, no es que desprestigie, pero sí le resta un poco a lo que es en sí esa propia rueda de prensa, porque la gracia es que haya fan ahí, pero también es verdad que aquello entonces iba a ser un auténtico caos, en el sentido de que iba a haber tanto ruido, que que es bueno, ¿no? Pero, claro, creo que habría mucho más irlandeses o mucho más aficionados de Conor que por parte de Khabib. Aquello sería como prácticamente un meeting, ¿no? De Conor McGregor. Sí. Y creo que también por tema de a lo mejor de evitar alguna situación desagradable con Khabib o del propio o de algún fan de Khabib con Conor, pues no es lo correcto, porque realmente si hubieran cobrado entradas se hubieran forrado, ¿sabes? Joder. Pero entiendo las razones por las que UFC consideró que era el método de hacer esta rueda de prensa, simplemente dejando entrar a la prensa, a cámaras, que por cierto, prensa, yo ahí hay muy cuestionable algunas de las preguntas que se hicieron a la rueda de prensa. Totalmente, estoy contigo al 100%. Hubo preguntas de vergüencita, ¿eh? Sí, incluso gente que estaba dándole las gracias a Conor por haberle dado una botella del whisky que es de su propia cosecha, que es de su marca. Sí, además claro. La primera pregunta es: gracias por la botella, estuvimos ayer hasta las 4 de la mañana terminándonosla, ¿no? Y la siguiente pregunta ya nadie escuchaba la pregunta, obviamente. Claro, cuando te llega un periodista y te dice eso en una rueda de prensa es como un poco, por favor, este señor que no vuelva a entrar. Por lo menos desde mi punto de vista, porque es como... No, de hecho... O sea, es para mirar, y mira que me entretuvo la rueda de prensa con Conor, porque yo creo que Conor fue el que puso realmente la nota interesante de la rueda de prensa, pero, o sea, yo soy Dana White y en ese momento miro a Conor y le digo, ¿has pagado este tío el viaje desde Irlanda? Porque es que da la sensación que, hombre, cuando le metes una botella y están haciendo preguntas, pero auténticas preguntas malas, o sea, tú sabes lo que es llegar a Khabib Nurmagomedov y decirle, es que ya Al Iaquinta te supuso un combate difícil, intentando justificar de todas las maneras que Al Iaquinta le puso un combate difícil. Claro, Khabib lo estaba mirando y le dijo tal cual, le dijo, ¿qué combate viste cuando me llevé la decisión por un doble 50-43 y un 50-44? O sea, ahí está. ¿Qué me estás contando? Es que los números no mienten, y la decisión de Khabib Nurmagomedov sobre Al Iaquinta fue grande, que no lo finalizó. Ahí ya podemos entrar a discutir por qué no lo finaliza, que yo creo que es lo que en parte provoca que haya preguntas como esa o opiniones como esa de no, es que te supuso muchos problemas porque no conseguiste finalizarlo. Yo soy de la opinión que Khabib jugó con Al Iaquinta a partir del tercer round en striking. Intentó jugar con él, como mandándole un mensaje a Conor McGregor, porque tanto a Conor como a Tony, pero principalmente yo creo que a Conor, porque sabía que la pelea estaba cerca. No hay ninguna duda, está claro, y se veía ligeramente molesto, porque a Khabib no se le altera mucho el semblante, pero sí que se le veía ligeramente molesto porque no había ninguna pregunta real, no había ninguna pregunta fuera de lo que te puede hacer un reportero por teléfono, o alguna pregunta que realmente pues te haga pensar sobre lo que tienes que decir. Era todo preguntas planas, banales, y prácticamente diciendo cómo te vas a preparar para pelear con Conor. No me vale, ¿no? Claro, pero es que realmente, si lo piensas, es muy difícil. Cuando te plantas en una rueda de prensa, es muy difícil hacer, o sea, una rueda de prensa previa a un combate, todas las 2 semanas del combate, es muy difícil hacer preguntas que se distingan un poco del típico, no cómo afrontar la pelea, cómo has hecho tu training camp, con quién, dónde y estas cosas. Es muy difícil hacer una si te parece pregunta así, pero claro, por lo menos si no vas a hacer preguntas de ese estilo, no hagas preguntas que no supongan realmente nada, como por ejemplo esa de decir lo del 50-40, lo del combate de Al Iaquinta. Joder, yo creo que todo el mundo vio la decisión y la decisión está ahí. De todas formas, hubo otra pregunta, Nathan. Es más, la interacción entre los dos luchadores que la rueda, que las preguntas que pueden hacer los reporteros, los aficionados, quien esté ahí dentro. Exactamente igual, porque realmente aquí lo que quería ver la gente era a Conor McGregor y a Khabib Nurmagomedov frente a frente y hablando y discutiendo entre ellos. Costó, pero al final se vio. Costó, porque le intentó entrar por todas partes Conor a Khabib, pero no había manera.
Y no sé hasta qué punto se le llegó un poquito a torcer el semblante a Khabib, pero prácticamente lo único que se llegaron a cruzar era que Conor tenía clarísimo que a Khabib lo va a tumbar porque según él tiene una mandíbula de cristal, y Khabib a lo suyo, que lo iba a cansar y iba a jugar con él hasta que le apeteciera, o prácticamente hasta que se acabara aburriendo de Conor, ¿no? Sí, pero también es verdad que cada vez que Khabib intentaba enlazar dos frases, Conor cogía el micro y empezaba a hablar. Sí, entonces era muy difícil también que Khabib, el pobre Khabib, pudiera, como te digo, enlazar un par de frases seguidas porque Conor ya corriendo cogía el micro y le interrumpía y empezaba a hablar. Entonces era muy difícil también tratar con él. Pero sí que hubo un par de momentos donde Khabib a eso voy. Se le vio un poco enfadado. Déjame adelantártelo y luego ya vamos al tema del manager de Khabib. Bueno, Ali es otro tema. Hubo dos momentos en donde alteraron mucho los, digamos... Estaba muy alterado Khabib. Uno de ellos fue cuando le arrima un copazo de whisky y le dice ¿bebes? Obviamente ahí Khabib se enfadó muchísimo porque no bebe. Y la segunda fue cuando lo intentó transgiversar de tal manera, durante el Mundial de Rusia había un momento en donde pues no se dio la mano Khabib con Vladimir Putin y intentó Conor aprovecharse de esa situación como diciendo ¿estás faltándole el respeto al presidente de tu país? Sí, pero yo creo por ejemplo, el principio de la rueda de prensa obviamente iba a ser centrado un poquito en el tema de lo del autobús. Aquel incidente que hubo en UFC 223, creo que fue, me parece. O igual fue un poco más. Pero el famoso incidente de aquel del día del evento, bueno, cuando peleó con Al Iaquinta en Nueva York. El autobús y tal y cual, y la silla y demás, ¿no? O sea, la silla, la dolly, ¿no? La carretilla, ¿no? Que hubiese quedado como un genio Conor McGregor si hubiera entrado, subió a una carretilla y alguien de su equipo empujándolo. Sí. Con los dos cinturones en el brazo. Hubiese sido maravilloso. Realmente una estrategia enorme. Sí. Se centraron al principio en eso y ahí cuando Khabib le insistía, porque Conor pues iba, si tú hubieras bajado, te hubiera arrancado la cabeza, no sé qué, tú estarías muerto, yo estaría en la cárcel, cosas así. Sí. Y hay un momento donde Khabib insiste, porque una figura importante de aquel suceso fue Artem Lobov, el mejor luchador de la historia, indudablemente, ¿no? Sí, según muchos sí. Sí, si alguien lo piensa, tiene una enfermedad mental grave. El tema es que Khabib insistió mucho en ese momento en decir que ¿por qué no le mandó un mensaje y por qué no lo hablaron? ¿Por qué no intentaron arreglar la situación? Que ¿por qué no intentaron arreglar la situación en lugar de plantarse allí, coger una carretilla y tirarla con el autobús? Y Conor en ese momento no respondía. Conor se callaba cada vez que le insistía en ese momento de intentar... de haber intentado arreglar la situación en lugar de montar la que montó. Curioso, cierto. Yo desde mi punto de vista, siendo un extranjero y ya hay algunas amenazas contra Conor, no me metería en problemas de gente rusa, especialmente de gente de ciertos territorios que son minorías étnicas, por decirlo de alguna manera, que son rusos, pero son de zonas, tú sabes cómo es Rusia. Rusia es una zona pues muy compleja. Si está Chechenia, está Dagestán, zonas que han estado constantemente en guerra durante muchísimos años. Entonces, Conor, yo lo digo, debería estar un poquito al margen de esos temas porque ya hay gente que le está amenazando y los rusos no juegan. Que se lo digan a según qué luchador español que cuando va a ACB lo recogen con la limusina y se paran en medio del campo a disparar la AK-47 para distraerse, para quitarse un poco el jet lag de encima. Sí, por eso te digo que los rusos no suelen jugar y cuando hablamos de rusos luego tendremos que irnos a esa zona, ¿no? Chechenia, Dagestán y otras zonas de allí de Rusia que son complejas de entender y que tienen conflictos hace muchísimos años y que siguen en la pelea además. Entonces, claro, cuando Khabib coge a Artem Lobov es cuando se desata todo el problema de lo de Conor y tal y cual, que podrán venderlo como que Artem Lobov es el hermano. Lo que no se contó de la película es, por algunas partes sí, pero por muchas no se contó, es que Artem Lobov había salido en una cadena rusa insultando y atacando a Khabib Nurmagomedov. Entonces, claro, obviamente Khabib se acercó, lo cogió por el cuello de esa manera, sin intención de golpearle, sino simplemente de hablar.
O sea, cómo puede ser la gente, ¿no? Corrigiéndole la posición. Claro. Sí que es verdad que tenía un séquito detrás bastante grande, eso también se lo echó en cara a Conor a lo largo de la rueda de prensa, pero claro, hombre, 40, te bajas ¿no? del hotel, vas con tu equipo, ¿qué vas a hacer? O sea, le vas a decir, no, quedaros aquí, no como si fueran perros. No vas con 40. Claro, o sea, fue si va Conor. con 40, va con 40. Y si Artem Lobo va solo con el manager, pues lo que hay. No puede hacerlo de otra manera, ¿no? Khabib también. Y esa fue una de las partes importantes de la rueda de prensa. Luego también Conor, a lo largo de los minutos que estuvieron ahí, sacó varios nombres interesantes con los que intentó atacar también a Khabib. El primero de ellos fue Magomedov, Ziauddin Magomedov. ¿Quién es Magomedov? Pues es el copropietario del equipo. Bueno, ya ahora mismo no sé si sigue como copropietario, pero sí que era uno de los principales inversores en el equipo de Khabib allí en Rusia, y que obviamente tenían muchos lazos con el tema de Khabib. Y ese hombre acabó en prisión por tema de fraude fiscal, y además una cifra bastante alta, estamos hablando de más de 35 millones de dólares por lo que se decían, y por organización criminal. Toma ya. Lo arrestaron por eso, creo que ahora mismo pues sigue en prisión, y también tenía que ver algo con el tema de la construcción de algunos estadios del Mundial, de este pasado Mundial, ¿no? Sí. Entonces, claro, era una figura importante, y de hecho en UFC 223 hay que decir que toda esta información que estamos diciendo también está muy bien tratada por Karim Zidane, un periodista que escribe en Bloody Elbow, además de otras páginas, y os recomiendo que si no habéis leído su trabajo, lo buscáis en Twitter y lo sigáis, porque ese hombre hace auténtico periodismo de investigación y es el que más acerca cosas como la de todo el tema de Rusia, lo acerca y además de buena manera, ¿no? Hace así como untando. No, porque ese no es periodismo de investigación, ese es más press release. Sí, y poco release, ¿no? Porque no llega muy alto. No hay mucha coordinación. Adelante. El tema es que, ya digo, Karim hace un trabajo magnífico, y cuando a la gente habla de periodista del año del mundo de las MMA, yo en las últimas votaciones no tenía ninguna duda de que a este hombre sí que deberían darle el premio y no a Ariel Helwani. Bueno, ¿Que Ariel Helwani también se lo puede merecer? Sí, pero hay una diferencia en el trabajo de ambos, y Karim ha estado investigando durante muchísimo tiempo, y yo creo que eso habría que haberlo premiado, porque es un periodismo diferente y muy complicado de realizar, porque estás tocando palos muy complicados y a gente que puedes cabrear y que no juegan, como digo. está claro. Entonces teníamos ese caso de Magomedov. Luego teníamos otro nombre también, que bueno, hemos dicho lo de Magomedov, que no acabo de decirlo, que en UFC 223 Khabib le mandó un mensajito después de ganar, cuando estaba con Joe Rogan, me se lo mandó en ruso, diciendo que ahora estaba pasando por unos problemas, pero que esperaba que pudiera solucionarlo, y que obviamente eran amigos suyos, ¿no? Ahí teníamos pues a alguien que la está subvencionando, que ahora mismo está en prisión. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también a Ramzan Kadyrov. Kadyrov es el líder checheno, dictador checheno más bien podríamos decir, que hay ahora mismo en la zona. Sí. Es verdad que es alguien que tiene mucha relación con los deportes de contacto. Tiene allí pues compañías de artes marciales. De hecho, bueno, cuando hablabas tú antes de los chechenos, Sí. es probable que tenga también bastante que ver con ACB. No como propietario, creo, pero sí que mucho de ACB supongo que también pasará en parte por Kadyrov. Entonces, ¿cuál es el problema con Kadyrov? Que es un dictador. Así me gusta la síntesis. Simple y llanamente es un dictador que persigue a los homosexuales, entre otras cosas. Vaya. Y también tiene lazos con Khabib. Y no solamente con Khabib, gente como Frank Mir, Fabricio Verdún, también recuerdo que tenía algunos lazos con él, o por lo menos había hecho fotos. Y recuerdo que durante el Mundial incluso Kadyrov estuvo insistiendo mucho sobre Mohamed Salah, el futbolista del Liverpool. Sí. Todo con el interés pues de personas ricas, personas famosas, que se acerca a famosos, pero también es un intento de lavar su imagen, ¿no? Incluso claro. Renzo Gracie me parece que también ha estado por allí. Vaya. Con lo cual, pues es un problema también tener lazo con alguien que está demostrado pues que es un dictador y que persigue a gente por su condición sexual, y además de otras muchas cosas. Pero claro, no se le toca porque es complicado siempre tocar a un líder, ¿no? Y más a un dictador. Y el tercer nombre es el que tú ya ibas, Ali Abdelaziz. Sí, señor. El que estaba presente, es ese nombre que nos quedábamos muchos parados porque empezó a gritarle a alguien
Y bueno, claro, luego cuando salió transcripción ya sabíamos a quién se dirigía. Era este tal Ali Abdelaziz, que alguna vez has comentado tú en el programa, claro. Sí, si en el caso de Magomedov y Kadyrov estábamos hablando de Karim Zidane, en el caso de Ali Abdelaziz yo diría que el mayor experto que hay ahora mismo en referencia a en Ali Abdelaziz es Mike Russell, que básicamente ha dedicado todos sus últimos años a destapar todo lo que es este hombre. Madre mía. Conor McGregor lo llamó terrorista, rata terrorista mejor dicho, cosa que según la documentación de la que posee Mike Russell y que solamente ha mostrado un poquito de lo que tiene. Está preparando, por cierto, un programa, un podcast con toda la información que tiene, que seguramente cuando salga va a ser recomendable escucharlo para saber quién es Ali Abdelaziz. Entre otras muchas cosas, pues por ejemplo, Ali Abdelaziz estuvo utilizando World Series of Fighting para aprovechar y firmar nombres para su empresa de ¿cómo se dice en español? Management, ¿cómo se dice en español? Que ahora mismo no me sale. De administración. De representación de luchadores, sí, de representación de luchadores, que es Dominance, y lo acusaban de haber estado utilizando World Series of Fighting cuando era World Series of Fighting, no PFL, para firmar luchadores porque tenía era el vicepresidente también, y el matchmaker, pero obviamente tenía muchos lazos importantes aquí en la compañía y decían que había estado. Voy a meter un nombre más, porque cuando veis a Conor gritarle a Ali Abdelaziz, terrorista, no sé qué, y luego de repente dice, ¿cómo está Noah? Cállate la puta boca. Bueno, se ha indagado un poco y se ha descubierto que Noah, el Noah que menciona Conor, es realmente un hijo de Ali, que según Mike Russell abandonó en Colorado, en Estados Unidos, cuando empezó como chivato de la policía de Nueva York y al cual le debe más de $50,000 en soporte de hijos, o sea, lo que decimos la manutención. Así que, como bien decimos una vez más, Conor haciendo los deberes antes de venir a trabajar o a venir a la guerra, ¿no? Sí, eso era lo importante, que Conor se ve que había leído los informes, las noticias y los artículos de estos dos chicos, tanto de Karim como de Mike Russell, porque es que todo lo que soltó en rueda de prensa viene de ellos dos. ¡Qué barbaridad! Que luego se ha podido ir replicando, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo a través de otras cuentas, y a lo mejor le ha llegado a través de otra, pero el trabajo principal y el trabajo inicial de toda esta investigación era de estos chicos, de Mike Russell, y luego lo de la parte rusa de Karim Zidane. Sí, sí. Entonces, el problema con Ali, pues lo de Noah, ¿no? Lo de rata terrorista se lo dice porque tú lo estabas diciendo, ¿no? Que la policía lo arrestó, se convirtió en confidente de la... Creo que no sé si fue del FBI o de la CIA, me parece, alguna de las dos agencias. Según pone aquí, de la policía de Nueva York. De Nueva York también, pero me parece que en algún momento estuvo colaborando con el FBI o algo. No recuerdo exactamente porque lo comentamos hace muchísimos programas ya. Ese programa está en el canal y hablamos de toda esta historia, pero ahora, claro, ahora ha vuelto a salir todavía con más fuerza, ¿no? Después de lo de Conor McGregor, hasta el punto que tú fíjate que Mike Russell dobló el número de followers que tenía en redes sociales, que tenía creo que era 4.000, pasó en apenas 2 días a 8.000. Madre de Dios, con todo el tema de la referencia de Conor McGregor. Ni que hubiera entrado en Gran Hermano VIP. Sí, y lo del terrorismo es porque estuvo formando parte como confidente en un principio de una asociación, de una agrupación en Estados Unidos, que no recuerdo ahora el nombre cuál era, pero que tenía que ver con terrorismo musulmán, islamista. Madre mía, bueno. Luego se dijo que estaba como agente doble, o sea, que estaba como confidente, pero que también a la vez estaba aprovechándose de ellos. Estaba también trabajando para esta agrupación. Con lo cual ahí viene lo del tema de rata terrorista, ¿no? Que comentaba Conor McGregor. Pero perla. Tiene muchísimas cosas alias de la CI que son para verlas. El problema es que también tiene mucha gente representada. Entonces, claro, no solamente estamos hablando de Khabib, estamos hablando de Cody Garbrandt, Fabricio Verdún, Frankie Edgar. Y fíjate tú por dónde que muchos de esos nombres, que incluso también muchos son de Rusia, tienen que ver también con Magomedov y con Kadyrov. ¡Hala! Joder, ahí es donde tienes también todo esto, todo se va enlazando. Es que Nathan, tenemos que poner aquí como las pelis como en Canción Triste de Hill Street. Voy a poner aquí, voy a quitar del estudio los pósters que tengo y voy a poner un corcho y vamos a empezar a poner fotos y hilo atado con tachuelas. Sí, no, es que yo creo que es como así como lo tiene Karim y Mike en su casa, porque
hay auténticas cosas que son de archivo de investigación grande. Qué barbaridad. De hecho, no sé, me parece que Kadyrov creo que estuvo en el último evento de Rusia también, de UFC en Moscú, que dijeron, vamos a ver si se hace una foto con alguien, y creo que se acabó haciendo una foto con Sean Shelby, me parece. Otra, ojo, cuidado. El de la Sí, gorrita. pero, a ver, tú piensa también una cosa, estás en Rusia, se te acerca una persona que no sabes quién es probablemente, aunque te hayan puesto sobre aviso, no sabes quién es. Sí. Y se te pone al lado y te dice, vamos a hacer una foto. Y oye, a lo mejor luego resulta que por lo que sea, en este caso es Kadyrov o algún otro líder checheno, dictador, y tú te haces la foto porque no sabes quién es. Claro. Y tampoco puedes culpar a UFC, a Sean Shelby, a Dana White o a quien haga falta por haberse hecho una foto con alguien que probablemente no sepa quién es. No, el problema es si tú le puede dices, oye, mira quién es, y luego no te echas hacia atrás. Como por ejemplo, viene el caso de alguien, también un periodista o gente que trabaja en los medios, que había intentado contactar con diferentes empresas que patrocinaban a UFC por el apoyo que UFC estaba mostrando a Greg Hardy, alguien que está condenado por maltrato, y muchas de esas empresas ni habían respondido. Entonces ahí es donde tienes el problema, ¿sabes? Sí, donde sí. si te están diciendo algo y tú haces la vista gorda y pasa, ahí es donde está el problema con este tema de hacerte fotos con dictadores y otras cosas. Pero esos fueron los tres temas principales, yo creo, por los que atacó Conor, ¿no? A Ali, claro, Ali es lo que hasta el propio Dana White le dijo, sal de aquí porque vas a cobrar. Magomedov y Kadyrov eran los tres grandes nombres que están ligados Pues a Khabib Nurmagomedov, y que indirectamente o no, o directamente, pues no le ayudan a la imagen de Khabib, aunque bueno, luego también Khabib no es la persona que igual se ayude más a sí mismo. Cuando recordará a la gente, hace unas cuantas semanas pues hizo un vídeo, ¿no?, con un familiar en plenas calles, haciendo hacer a unos mendigos. homeless, sí, mendigos, hace flexiones a cambio de un billete de $5 o no sé de cuánto, ¿no? Bueno, esta era la... O sea, el propio Khabib se pone piedra en su camino. Básicamente era lo que queríamos comentaros a prácticamente 2 semanas de uno de los combates más esperados del año, y era un poco pues para darle una siguiente vuelta de tuerca, ¿no? Ver cómo era este primer careo, que fue un careo bastante extraño, ya que bueno, pues ya visteis que Conor enseguida se enzarzó con el manager de Khabib. Y veremos qué va a ser lo siguiente. Yo creo que ya lo último que nos quedará ya será de cara a la semana que viene, hacer esa última ronda de debate y ver cómo quedan los últimos flecos de este combate. Por lo menos la salsa se le ha puesto ya. Ya si de por sí ya tenía bastante interés, yo creo que lo que ha pasado en esta rueda de prensa va a ser más aún... que si cabe va a tener un poquito más de aderezo, ¿no? Sí, hombre, a ver... Cuando tú ves la rueda, tú sabías, yo creo que todo el mundo pensaba y todo el mundo daba por hecho que realmente quien iba a poner ahí las ganas, iba a hacer una rueda de prensa interesante, iba a ser Conor. Lo que pasa es que Conor, después con lo del tema de toda la información, que obviamente sabía que tenía el trabajo hecho de casa, perdió un poquito de frescura, en el sentido de... joder, parece que lo tienes todo preparado de casa. Ya. Que nos has dejado poco a la improvisación a la hora de estar aquí, ¿no? Porque había veces que también repetía una y otra vez lo mismo. Sí, lo sé. Mismas frases, los mismos hechos. Era y bastante coño, cargante. salte un poquito de esto. Bastante cargante. Bueno, pues pero obviamente fue lo que resultó interesante, porque una rueda de prensa con Khabib, pues bueno, Khabib lo hemos visto siempre un tipo tranquilo, que no se altera en muchas ocasiones. Y sabíamos que si solamente hablaba Khabib, aquello podía ser un funeral. Por suerte estaba Conor, además con los 2 cinturones, que obviamente ya no es campeón, pero no se lo han notificado todavía, o quiere decir, o salió... Me resultó extraño, ¿no? Porque claro, que Dana White, que UFC permita que salga con 2 cinturones... Me hubiera reído, Nathan, si él, haciendo un poco caricatura de sí mismo, hubiera traído los 2 cinturones, pero los de plástico, los que le regalan a los niños, los de Feber, los de Mattel. Eso sí que hubiera sido un buen punto. Sí, y de hecho de lo que comentaba la gente que estaba allí es que Khabib, cuando estaba puesto el cinturón en la mesa, en la posición de Khabib, uno a la izquierda, el otro a la derecha, Khabib estaba en la derecha, izquierda según si está del público, no creo que esto tenga que convertirlo en Barrio Sésamo, en Club Clan. Entonces dicen que Khabib salió al escenario, cogió el cinturón y se lo llevó porque no se fiaba de que Conor pasara por allí y se lo llevara. Hombre, ya lo tenemos bastante visto, ¿no? De que se lo digan al pobre José Aldo.
Sí, y bueno, luego a José Aldo por suerte se bordó, bueno, por suerte, por desgracia para él, obviamente por desgracia para él, se lo quitó de verdad, bueno, noqueándolo en muy poco tiempo. Con esto ya sí que cerramos la noticia de la rueda de prensa y nos vamos a la última, que también obviamente queremos darle un sentido homenaje a uno de los más grandes del MMA, no te digo japonés, del MMA de la historia. In you I see someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on. And you can't go wrong. Si hace apenas 2 semanas anunciábamos, 2-3 semanas anunciábamos que Norifumi Yamamoto, más conocido como Kid Yamamoto, anunciaba el 26 de agosto que sufría cáncer, pues nos levantamos el pasado martes con la tristísima noticia del fallecimiento de Yamamoto a la edad de 41 años. Qué avanzado que estaba esto, Nathan, que prácticamente nos ha pillado a todos pues, con una sorpresa mayúscula, ¿no? Sí, hombre, no era algo que nos esperábamos, la verdad, porque claro, lo anuncia el 26 de agosto y apenas un mes después pues sale que ha fallecido, ¿no? Claro, aquí es donde surgieron las preguntas de cómo ha sido esto tan rápido, ¿no? Porque normalmente si lo anuncia en agosto, final de agosto, no espera que 3 semanas después ocurra esto. Y por lo que Sakakibara iba diciendo, Nobuyuki Sakakibara, con el permiso obviamente de la familia de Kiyamamoto, no es algo que viniese de ahora, es algo que viene de hace ya 2 años, desde 2016. Sí. Lo que pasa que Kid había estado intentando hacerlo privado, que no se hiciera público porque él esperaba poder volver en algún momento y no quería que se hiciera público. Entonces el tema es que para ello, para ocultar que estaba enfermo, incluso Kid viajaba a Guam, a la isla que bueno, creo que es estadounidense, me parece. Sí, es isla estadounidense que se puso de moda este año porque era la isla en donde prácticamente Corea del Norte lanzaba los misiles balísticos para hacer pruebas y claro, la isla de Guam estaba allí. Sí, entonces hubo un momento de la enfermedad de este periodo de 2 años que incluso Kid iba a Guam a tratarse porque no quería que se filtrara allí en Japón la noticia de que padecía una enfermedad y que por desgracia era cáncer, ¿no? Lo llevó de la mejor manera que pudo, incluso Rising un par de días antes de conocerse la noticia de Kid sacó un vídeo, un Rising Confession de los que suelen hacer ellos, y los últimos 5 minutos eran de Miyu Yamamoto, la hermana, de cuando estuvo grabando ella el vídeo suyo para Rising Confession del evento de, creo que fue julio, me parece que fue el evento, en junio, no recuerdo, fue uno de esos últimos eventos de julio, que estuvieron grabando pues para hacer un Rising Confession, y los últimos 5 minutos se lo dedicaron a eso, a hablar de Kid Yamamoto. Enseñaron una grabación que no salió en aquel Rising Confession, donde pues Miyu decía que el hermano pues que estaba bastante mal, o sea que tenía bastante dolor, que estaba sufriendo y que no perdía la esperanza porque él quería volver a pelear y quería hacerlo en Rising, y que no perdía en ningún momento la esperanza de poder volver a hacerlo. Cuando se hace público el 26 de agosto, yo creo que era en ese punto donde Kid ya sabía que poco quedaba, que ya no había mucho más que hacer, que no, por mucho que lo intentara, él iba a seguir peleando, pero que era muy difícil ya la pelea que tenía enfrente. Y por desgracia 3 semanas después pues no lo consiguió, ¿no? Llegamos a saber que no lo consiguió, pero claro, cuando lo supimos nosotros quizás ya era demasiado tarde. Cuando él lo hizo público, no, en algún artículo creo que había leído, porque incluso ya había alguien que lo había llegado a saber, porque no era normal, ¿no? Que Kid, que lo estábamos viendo, además que conforme en los últimos años estábamos viendo lo que estaba bajando de peso, que no era el mismo Kid Yamamoto de hace unos cuantos años, pero claro, tampoco, como no conocíamos cuál era la situación, no pensábamos que eso fuera así, y hasta el punto de que a lo largo de estos 2 años que estamos hablando de la enfermedad de Kid Yamamoto, lo hemos visto en ocasiones en Rising, en las esquinas de los compañeros, y no solamente en Rising, sino también entrenando en el Crazy B, junto con Yusuke Yachi y todo el equipo que tienen el Crazy B.
Entonces, claro, nadie presagiaba esto y mucho menos al final que hemos tenido solamente 3 semanas después de darse a conocer. Sí, bueno, no vamos a descubrir ahora mismo a nadie quién era Ki Yamamoto. Tranquilamente podemos decir que es el luchador de MMA japonés más famoso en la década de los años 2000, ¿no? En donde pues se convirtió prácticamente en un ídolo del país en 2005 cuando ganó el torneo Lightweight de Hiro, cuando ganó a Royler Gracie, Kaoluno e incluso a Genki Sudo, ¿no? Entre otros. Uh-huh. Poco decir, tampoco vamos ahora a hacer aquí el monográfico, pero sí que decir que la muerte de Kid ha caído como una losa a todo el mundo. Y es curioso, ¿no? Porque este próximo día 30 se celebra el show de Rising en el Saitama, y el combate que se supone que va a disputarse entre Tenshin Nasukawa y Horiguchi va a ser un poco una reminiscencia de aquella pelea que también definió un poco aquella época, ¿no? Entre Masato y el propio Kid, ¿no? Sí, de hecho hoy mismo en el evento de K1 que estábamos comentando, Masato estaba en la mesa de comentarios, y también varios luchadores han hecho un homenaje no solamente en K1, ayer fue Shoto y también le hicieron otro homenaje, y estoy seguro de que va a haber más homenajes de aquí a las próximas semanas, incluyendo el propio de Rising, para que la gente pues se haga un poco la idea realmente de quién era Ki Yamamoto. Tú estabas diciéndonos el tema del torneo de Hiro. Es verdad que fue uno de los mejores luchadores yo diría que el luchador, no es que era el mejor obviamente, pero también era el más importante. Masato marca, yo creo, el enfrentamiento con Masato marca diría un antes y después, no, pero sí que un punto muy alto en la carrera de Ki Yamamoto, porque tú piensas que, para ponernos antecedentes un poco de quién es Ki Yamamoto, él, toda su familia, la hermana también, Miyu, vienen de familia de Greller. El padre también era Greller, no Greller de Pro Wrestling, sino Greller de lucha grecorromana, ¿no? Sí, señor. Entonces él eligió el camino de las MMA. El camino él difícil. No era un striker, él era un grappler. Él era un luchador de lucha grecorromana, pero se adaptó también a las MMA y al striking, que eso le llevó en muy pocos años, en apenas 6 años, a colocarse con un 17-1 de récord, en convertirse en el mejor lightweight del planeta, junto con Takanori Gomi. También hay que decirlo, eran los 2 lightweight más dominadores del planeta, porque ahí también es verdad que BJ Penn estaba empezando a ascender, pero no llegaba quizás a la importancia que tenía tanto Takanori Gomi como Yamamoto, como Ki Yamamoto. Y hay un punto donde Kid, casi lo más alto de su carrera, bueno, a lo más alto de su carrera, al principio de su carrera, pero llega tras uno de los combates, creo que fue el que tuvo no sé si fue contra Tony Valente, o creo que fue contra Tony Valente, me parece, o quizás antes, puede que fuera antes, y dijo que cogió el micro y dijo que se quería enfrentar a Masato. Sí, señor. Tal cual, o sea, él cogió tras ganar la pelea, sí que fue contra, me parece que fue contra a principio, fue mediados de octubre, creo, porque la pelea fue a final de año, y entonces Masato, como te digo, con solamente una pelea que había hecho ya en kickboxing ese mismo año, porque hay un detalle importante, estamos hablando de Hiro. Hiro era una empresa que estaba afiliada a K1, que era o sea, ahí se convertía en MMA, pero estaba muy ligada a K1. Entonces, claro, estaban las estrellas de K1 y estaban las estrellas de MMA, de kickboxing y de MMA, ¿no? Estaban todas juntas bajo la misma empresa, pero peleando en diferentes eventos, ¿no? Como estaba Pride, y luego estaban dentro de Pride los Bushido también, eventos aparte dentro de la misma compañía. Entonces, sin apenas experiencia realmente en kickboxing, más que el combate que había tenido en ese año, que por cierto fue una victoria, él cogió el micro tras ganar su combate y retó públicamente a Masato, que estaba en la mesa de comentarios. Sí, Masato lo aceptó. Masato era uno de los grandes luchadores welterweight en kickboxing de la época, ganador del torneo K1 y además varias veces finalista también, o sea, uno de los luchadores más reconocidos en aquella época. Y importante, varias categorías de peso superior a Ki Yamamoto, porque estamos hablando de Ki Yamamoto, estamos definiéndolo como un lightweight, pero Ki Yamamoto no era un lightweight, era un luchador bantamweight que como mucho podía llegar a 140, 145 libras, con lo cual estamos hablando de que se enfrentaba a un welterweight. 170. Os doy las medidas. Ki Yamamoto medía 5 pies con 3, que esto al cambio son 1,60 m apenas, y 140 libras.
en donde se subía a pelear con luchas de 170, 175 libras. Es que parecía un enanito al lado de según qué luchadores. Sí, y precisamente es que prácticamente todo lo que enfrentó en su carrera, casi todo, eran luchadores que pesaban bastante más que él. Kao Luna era un lightweight. Genki Sudo, yo creo que estaba incluso por encima de la división lightweight. Y otros tantos que, ya digo, estaban por encima. Entonces, aquel combate, el dato importante que marcó aquel combate fue que fue capaz de juntar a entre 30 y 34 millones, según la fuente que tú veas. Algunos hablan de 32, otros hablan de 34 millones de personas de rating en Japón. Sí, señor. O sea, un 31% me parece que fue que registró. Creo 31, que fue un 31% de 31,6. espectadores que estaban viendo la tele esa noche, en ese mismo momento, estaban viendo el combate entre Masato y Kid Yamamoto. 31,6, 31 de diciembre de 2004, lo que supuso prácticamente uno de esos momentos en donde esto te lo hacía 30 años atrás Riddick-San, ¿no? O sea, efectivamente. Un combate que tenía mucho interés por los, digamos, por el sector masculino, por la calidad de la lucha y sobre todo por el sector femenino, porque en aquel momento tanto Masato como Kid eran prácticamente machos alfa, espaldas plateadas para las fans, así que era un grandísimo combate, un imán para el espectador. Claro, y tú imagínate cuando minuto y medio dentro del combate aproximadamente, Kid Yamamoto, con la diferencia de peso y de tamaño más que evidente con Masato, consigue mandarlo a la lona. Impresionante. Que luego perdió el enfrentamiento, luego perdió la decisión, pero claro, un luchador varias categorías de peso inferior a la de Masato manda a la lona al campeón de K1, a la gran figura de K1. Imagínate cómo se puso el público. Se levantó totalmente el asiento, o sea, había no sé cuántas personas exactamente había allí. Tengo aquí la cifra, en aquel recinto. 35.000 espectadores en el Osaka Dome, llenazo hasta la bandera. Sí, es que la gente, yo creo que hoy día no es consciente de las grandes asistencias que había en Japón, sí, y de las grandes audiencias que muchos de los que no vieran aquellos enfrentamientos ni vieran aquella época ya no nos estén escuchando a nosotros. Rising, en el último evento que se retransmitió en Fuji Televisión, creo que no llegó ni a los 2 millones o estuvo sobre los 2 millones. Para que veáis, la verdad. Joder, estaríamos todo el día hablando de Kid Yamamoto y de la época dorada, ¿no? Pues por eso a veces decimos que tenemos que hacer estos programas especiales para nuestros suscriptores, tanto de iVoox Premium como de Patreon, porque se nota que aquí, cuando empezamos a hablar con cifras y con datos, nos podíamos tirar una hora entera, desde luego. Sí, y bueno, hay mucho más de la carrera de Kid Yamamoto, no solamente se frena ahí, porque claro, hay mucha gente, y lo puedo decir totalmente, y lo digo ya quien le fastidie que le joda, hay mucho inepto, mucho burro que juzga la carrera de Kid Yamamoto en función de lo que hizo en UFC. Ahí está, que fue luego fue un fracaso, porque además habría que explicar un poco por qué, ¿no? Sí, y es que lo importante, se retiró... eso es lo que quería hablar, porque Kid Yamamoto, cuando derrotó a Rani Yaya, ahí está, el que firmó un 17-1, él puso su carrera en el mundo de las MMA en pausa porque él tenía un sueño, que era llegar a los Juegos Olímpicos a través de lucha grecorromana, que era el deseo original de su padre. Uh-huh. Y lo intentó, pero cuando estaban, creo que eran las clasificatorias, en las semifinales, sí, en las clasificatorias para acceder con Japón, sí, en las Olimpiadas, correcto, tuvo una lesión en el brazo y desde entonces ya no fue lo mismo, porque perdió la oportunidad, obviamente, con esa lesión en aquel combate, perdió la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos y decidió volver al mundo de las MMA. A partir de ese entonces, ya con esa lesión, Kid no fue el mismo, ni mucho menos. Además, también junto a alguna lesión de rodilla. Sí, tuvo una triada. Y no estamos hablando de la mafia, con la cual también creo que llegó a tener en algún momento algún enfrentamiento, algún problema con la Yakuza a lo largo de su carrera. Rotura de ligamentos completa en 2008 y además fue pillado también con cargos por marihuana, que ya se sabe el problema que tiene Japón cuando hay, pues, te enganchan, ¿no? Por decirlo así, con marihuana. Sí. Y una vez ya volvió en 2009, pues ya no era el mismo. No. Hubo un problema aquí serio y ya no consiguió recuperar su aura. Fue juntando lesiones y obviamente cuando llegó en a UFC ya estaba muy lejos del mejor punto de su carrera. Y de hecho creo que fue me parece 3 derrotas y creo que un no conte o sí, por lesión, o no de sé hecho aún así le pusieron el primer combate contra alguien de su nivel, le pusieron contra Demetrius Johnson.
Sí, pero bueno, aquel combate en aquel momento Demetrius Johnson estaba en la Bantamweight, o sea, estaba peleando en la Bantamweight, no estaba peleando en la Flyweight, de la que hoy día ya no es campeón, ¿no? Pero donde ha marcado la historia. Era en la división Bantamweight, pero sí que es verdad que no fue un combate sencillo, era un combate ya directamente contra un rival importante. De hecho, bueno, yo creo que todos los rivales más o menos que le dieron en su carrera en UFC, quitando el último, fueron más o menos interesantes. Pero claro, el problema estaba en que ya no era lo mismo. Ya había recibido varias lesiones en la rodilla, también la lesión del brazo que le tuvo un tiempo de baja, y no era el mismo. Pero claro, sí que recuerdo yo que cuando los firmaron por UFC, creo que eran los inicios, bueno, no eran los inicios de MMA Adicto, pero era un poco después de haber empezado el año posterior o 2 años posteriores, y lo estábamos comentando con Gabri. Sí, señor. Bueno, con Gabri González, que estaba aquí colaborando también en MMA Adicto en aquella época, y dijimos, joder, mira, han firmado aquí, vamos a poder ver aquí en UFC, porque era muy difícil en aquella época del Prime de Kiyamoto. Era bastante complicado ver los combates, era muy difícil porque claro, era Japón, no había la estructura que hay hoy día en temas de retransmisión y de streaming. ¿Te comprabas los DVDs de importación de la Silver Vision en Inglaterra o te tenías que pegar los viajes a Japón a comprarte los DVDs allí in situ? Porque si no era imposible tener material de Kid Yamamoto. O rezabas porque lo echaran en el Eurosport. Sí, señor, sí, señor. Bueno, estaríamos horas hablando de Kid Yamamoto. De hecho, teníamos tanto Nathan como yo pensado que para nuestros Patreon, ya sabéis que de vez en cuando, cada 2-3 semanas solemos hacer un Fight Selection. Vamos a hacer un pequeño acopio de 2-3 de los mejores combates de Kid Yamamoto y os los vamos a poner para vosotros en exclusiva, locutados por MM Adictos, para que veáis cómo de bueno era Kid Yamamoto y cómo arrastraba a la audiencia, para que vierais esa aura que tenía de luchador total. Sí, y fíjate que uno de los luchadores contra los que se enfrentó fue Viviano Fernández, el actual campeón Bantamweight de One Championship, y Viviano solamente tiene 3 derrotas a lo largo de su carrera, unas contra Uriah Faber, otras contra Hiroyuki Takaya y las otras contra Kid Yamamoto. Y eso fue al principio de su carrera y ya ahí Viviano ya se veía que apuntaba, ¿no? Bueno, aquí fue una figura importantísima yo creo que si tuviéramos que meter a 3 luchadores arriba en las categorías más inferiores de peso, porque luego hay otros muchos luchadores, ¿no? Takada creo que fue importante, Fujita por supuesto es importante, Takada más por lo que representó que realmente por lo que hacía dentro del ring, ¿no? Pero en esos 3 nombres yo creo que estarían Sakuraba, Takanori Gomi y Kid Yamamoto, y creo que entre ellos 3 primeramente Sakuraba y luego Kid Yamamoto antes que Takanori Gomi. Ahí es. Luego por supuesto Megumi Fuji, no si añadimos una categoría femenina. Ahí es nada. Pero yo creo que hoy día la gente igual no es consciente realmente de lo importante que fue este hombre para el mundo de las MMA asiáticas, de lo que consiguió. Hemos dado una cifra, lo de los 34 millones. Seguramente si nos ponemos a buscar más y buscamos en los registros, en los archivos, igual encontramos todavía cifras, no a lo mejor superiores, pero sí que en la misma línea, ¿no? Y ayudan a entender un poco de por qué él, para la gente nueva que a lo mejor no lo ha conocido, o la gente más reciente que no conocieron realmente la carrera de Kid Yamamoto, era lo más parecido a Conor McGregor. No hasta el punto de la misma labia a lo mejor que Conor, pero sí que en aura, imagen, importancia. En mover, en arrastrar fans. De hecho sí. En cifras de audiencia era más grande que Conor McGregor. Claro. Y además en esa época, como bien decía Nathan, era todo tele, todo pay-per-view, o sea, todo era dinerito contante y sonante, que no te podían pasar links. Sí. Así y es. como tú bien has dicho, la semana que viene se va a celebrar ese Tenshin Nasukawa contra Kyoji Horiguchi, que es una historia especial realmente, no solamente porque sea un poco como ese Masato Kid Yamamoto, sino también en concreto porque Kyoji Horiguchi fue compañero del Crazy B, fue compañero suyo, fue alumno suyo de Kid Yamamoto, y de hecho uno de los combates de Kid Yamamoto pasaron hace poco un vídeo en MMA Fighting, ¿no? Tras el fallecimiento de un día que tras un evento de UFC donde Kid Yamamoto está señalando a Kyoji diciendo recordarle está en el mismo peso porque este chaval va a hacer algo grande. Y fíjate, años después, eso creo que habrán pasado 6-7 años de aquel día,
donde tenemos a Kyoji Horiguchi en el main event del evento del año y del evento más importante de Japón en MMA de los últimos años, enfrentándose a Tenshin Nasukawa, que es otro prodigio en kickboxing y Muay Thai, ¿no? Es muy muy parecido a lo que pasó aquella noche entre Masato y Ki Yamamoto. No creo que vaya a alcanzar, por desgracia, los mismos números de rating que alcanzó aquel enfrentamiento. Está claro. Pero años después la historia se repite y seguramente va a ser un evento importante, va a ser un evento bonito, no solamente por lo que vamos a ver encima de la jaula, o sea, encima del ring, además por ese main event, sino porque Miyu Yamamoto también ha tomado la determinación de estar en el evento, de pelear. Su combate va a seguir adelante y oye, que mejor homenaje no que ganar en el ring donde tu propio hermano quería haber estado y por desgracia hoy ya no va a poder estar, el 30 no va a poder estar, pero va a estar muy presente de alguna u otra manera seguro en el evento a través de su familia y a través del homenaje que toda la gente, especialmente Sakakibara, que era prácticamente muy cercano a Aki Yamamoto. Es que Rising, en un principio Erson, Miyu eran figuras centrales, ¿no? Donde se quería construir parte de Rising y muchos luchadores del Crazy B, de gente que ha pasado por ahí también estaban compitiendo en Rising. Sakakibara reconoció eso aquí y el día 30 supongo y espero que le hagan un gran homenaje porque ha sido una de las figuras más importantes de la historia del mundo de las MMA, pues no solo de Japón, ahí queda, sino internacional. Y el que no quiera reconocer que ha sido una figura internacional, yo lo lamento porque es que realmente no sabe de lo que está hablando. Nos quedamos sin tiempo. Desde aquí, desde MMA Adictos, hemos querido dedicar estos minutos para honrar un poco y también comentar sobre los grandísimos puntos de Norifuji Yamamoto, más conocido como Kid, un luchador eterno que ya pues desde el cielo, ¿no? Seguirá mirando las evoluciones de la lucha japonesa y que puso el listón tan alto que, bueno, veremos a ver con los años siguientes si hay luchadores con una aura tan parecida. Bien ha comentado Nathan este combate que tendremos en Rising sobre dos posibles luchadores que podían tener perfectamente el testigo de Kid. Y desde aquí, MMA Adictos, os damos pues este sentido homenaje y estas palabras sobre uno de los mejores luchadores que ha dado nunca las MMA. Minutos finales, y queríamos, como bien ha dicho Nathan, comentaros un poco sobre las notas de prensa que nos han ido llegando esta semana y vamos a comentar con celeridad, sobre todo por el orden, ¿no?, que tenemos, algunos de los eventos que se van a celebrar en los próximos días. Nathan, ¿qué tenemos? Coméntanos sobre los eventos que vamos a tener en España. Bueno, pues un poco por lo que tú has dicho, por el orden que nos habían mandado, el 29 de septiembre... o sea, la semana que viene, el sábado, vamos a tener Midfight 38, donde vamos a tener hasta 14 combates mezclados, K1, grappling y Muay Thai y MMA, por supuesto, también. Esto no es una nota de prensa en sí misma, porque lo que tenemos es la CAR y alguna de la información sobre el evento. El evento sí que se va a poder ver por Fight TV. Ajá. Por el mismo sitio de donde también se retransmite Rising, ACB, AFL y bueno, ACB no, porque ya tienen su plataforma privada, ¿no? Pero AFL y otros tantos eventos se va a poder ver por ahí, además en 8count.tv, es decir, 8 en número, y luego count, count.tv, y luego también por EBTV. Esta cadena no sé lo que es, pero la otra es una página web, con lo cual se puede ver a través de eso. Es el 29 en el pabellón municipal de Cheste. Como decimos, 14 combates, entre los que vamos a tener pues combates de K1, combates de MMA y combates de Muay Thai también, además también de algunos de grappling, con gente como Tito Beltrán, Tony Boluda, Aricha Larriñaga. Ojo, también, sí, hay ilustres por todas partes. Javier Aspirilla también va a estar por aquí, con lo cual son gente que tienen ya también una experiencia contrastada y seguramente va a ser un gran evento, porque los eventos de Midfight suelen ser entretenidos también. Luego el siguiente de los eventos que tenemos el mismo día es el AFL 17, ¿es? Es que no, ahora sí, la tengo abierta ahora. Es no, el 16, perdón. En la edición 16. Claro, es que yo contaba con el 17 porque el 16 era el de Salou, ¿verdad? Salou, no, Reus.
Eso, Salou. ¿Qué coño? ¿De dónde me saca yo Salou, tío? Magaluf. Sí. Tengo aquí la nota, voy a leeros la nota de prensa que nos han hecho llegar. Dice, la promotora internacional AFL ha elegido la Plaza de Toros de Arroyo para ofrecer uno de los espectáculos más esperados de las artes marciales, Landsguard Fighting League, en donde el sábado 29 de septiembre, a partir de las 17 horas y con un aforo de 3.000 personas, la polivalente Plaza de Toros de la ciudad vallisoletana se convertirá en un tatami. En el evento habrá 8 combates profesionales de primer nivel y luchadores de referencia a nivel nacional e internacional. Además, jóvenes luchadores con enorme proyección tendrán la oportunidad de pelear en la Liga Amateur. Entre los protagonistas, además de los competidores nacionales como el talentoso asturiano Joel Álvarez o el vallisoletano David Martín, se darán cita luchadores de Brasil, Venezuela, Rumanía y Bulgaria. Pues luchadores como el ya mencionado Joel el Fenómeno Álvarez, el brasileño Julio César Alves Girino, cuya lucha será el combate estelar, combate muy interesante. Y además vamos a contar con el welter, según la nota de prensa, el mejor welter de Venezuela, Alberto Yaguare, enfrentándose a Ratchat Ciprián, uno de los luchadores de Rumanía, afincado en Burgos y que viene con victoria en AFL en el pasado evento de Gijón. Claro, mencionan que Raza es de Rumanía, pero Raza lleva muchísimos años también de aquí en... Nosotros hemos comentado un combate de un par de combates. Sí, es verdad. De Raza Ciprián, que por cierto recuerdo que creo que me parece que le confundí el nombre a aquel evento. Es verdad, nosotros cuando locutamos también eventos para Primus, creo, ¿verdad? Primus 2 o Primus 3, vimos y locutamos a Racha. Un luchador muy... O sea, tú sigue hablando, voy a coger el DVD, que lo tengo aquí. Un luchador muy divertido, muy entretenido y que seguro que hará las delicias de los espectadores. También tendremos al vallisoletano David Martín a izquierda contra el brasileño Jean-Claude da Silva. Y según palabras del director de la AFL, Fran Montiel, es un placer venir a Arroyo de la Encomenda con luchadores de gran calidad, un público entendido y que seguro que abarrotará la Plaza de Toros el próximo 29 de septiembre. Evento que será retransmitido en directo a todo el mundo por pay-per-view a través de Fight TV, por el canal de televisión Fight Time en España y por Fight Network en Italia. La pregunta es si Fight Time lo retransmite en directo. Es la duda que yo tengo. Creo que no, me parece. No, porque Fight Time emite en gratuito y, claro, en directo será a través de Fight TV. Fight TV, ahí está. Tengo por aquí el DVD que estaba diciendo del evento Primo, que fue el 3, que fue 2 torneos en 84 kilos y 77. Lo que no recuerdo cómo quedó al final el de esto, pero los torneos. Pero Raza Ciprián llegó a la final. Se enfrentó contra Leandro Obispo. Es que llevamos muchos años tú y yo hablando de MMA y locutando MMA, ¿eh? O sea, si es que yo te digo, o sea, tengo el DVD en la mano y me estoy preguntando de cuándo es esto. Porque no lo sé. Y la final del 77 kilos fue Felipe Ensue contra Jason Ponet. O sea, recuerdo. Y aquí estaba aquí, ¿sabes quién estaba? Aquí estaba en este evento Pablo Pitbull Peralta. Sí, señor. Contra Miguel Cortés. O sea que... Chiquetete. Bueno. Se está entrenando muy duramente el Pitbull Peralta, pero nadie puede defenderse de esos guantazos de Chiquetete. Este evento también es el infame evento donde tuvimos que hablar de capoeira. Sí, nosotros no tenemos ni puñetera idea de capoeira. Es verdad, nos soltaron ahí delante, nos pusieron delante de la mesa de comentaristas un combate de capoeira. Y Nathan y yo nos mirábamos y nos cogíamos de la manita, ¿no? Digo, ¿qué hacemos? Era una exhibición. El problema vino después. El problema real vino después. Joder. Con la pelea de Karate Kyokushinkai, de la cual nosotros no tenemos ni puñetera. O sea, yo lo máximo que sé de Kyokushinkai es que existe y que Joe St. Pierre entrena Kyokushinkai. Sí, y que mi compañero... O sea, eso es lo que yo sabía en aquella fecha del Kyokushinkai. Mi compañero en los Danco, el Pelos, con 13 años, se apuntó a un torneo de niños de Kyokushinkai y a un chaval le abrió la cara porque no se había cortado las uñas de los pies. Y esto es cierto, lo tuvieron que descalificar. Y al otro pobre chaval creo que le fue muy bien en el Bayern de Múnich, ¿no? Ribery. Madre mía, pues, Nathan, ¿cuántos años con aquel combate de Kyokushinkai sufrimos auténticamente, porque no teníamos ni puñetera idea. Cierto. O sea, obviamente nos lo soltaron y a mitad de la retransmisión dijimos, ¿esto qué es? Llevamos muchos años... nadie nos ha advertido. O sea, si a mí me advierten, me intento estudiar el reglamento de Kyokushinkai, cómo se puntúa, alguna cosa para poder hacer un comentario inteligente, pero parecíamos una retransmisión de televisión española de los años 90. Es que te iba a decir, tú has estado locutando MMA casi antes de que naciera Gol.
No, antes de que... Bueno, habría que verlo. O sea, desde antes que naciera Gol gratuito, sí. Respect. Desde que naciera Gol de pago, que hay que recordar que el canal antes fue de pago, ya no lo sé, porque es que ya te digo, tengo el evento en la mano, no veo la fecha, no sé cuándo se celebró esto. Respect the Cádiz man. Por cierto, Alex Rivas, que estábamos hablando al principio del programa, que va a pelear en K1, es del Puerto de Santa María. Pues mira, oye, pues le invitamos a unas porras y que se venga al programa. No sé dónde está ahora. Bueno, está entrenando en el equipo de Jesús Cabello, o sea que no están al puerto, eso está garantizado. Bueno, tenemos más notas de prensa, pero aún queda bastante para comentar, y es que también nos ha llegado la del Slam Arena 2018, pero que se celebra a finales de octubre, así que creo que va a ser mejor dar buena cuenta de él cuando ya estemos más cerca de fechas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo podemos reservar para... O sea, decir que, bueno, podemos decir eso, cuándo se va a celebrar. Que la Slam Arena pues se va a celebrar el 20 de octubre, eso sí lo podemos decir, allí en Gran Canaria, por si la gente quiere ir comprando ya las entradas, que la verdad yo he visto el cartel y yo no sé qué hay más después de esto en referente a las MMA Canarias. Esto es un... ¡Qué brutal! Es de Avengers, está Juanma Suárez, Máximo Suárez, Omar Santana, David Peña, Paco Estevez, Ceven Tui Ruiz, es que no hay más. Gil Catarino. No hay más después de esto. Falta Rita Irasema y Chiquetete también ahí pues para dar los premios. Es que están todos. Es increíble. Absolutamente todo. Y los que no están es porque, como el caso de Oscar Suárez, que está en la semana que viene, el 28 de octubre, peleando en Combate América. Sí, aparte pues se celebra también... El 28 de octubre, no, el 28 de septiembre. El cinturón de 67 kilos con 700 gramos de Slam Arena también, que se disputará entre Daniel Requeijo y el brasileño Guilherme Cadena. No, es realmente sensacional, ya digo, cuando nos vayamos acercando un poquito más, daremos buena hablaremos sobre el evento y tendremos a ver, porque es un evento que está patrocinado por Titan Channel. Ahí está. Igual podremos tener por aquí o bien a alguien de organizador del Slam Arena, que sé que tiene lazos también con Titan Channel, porque lo vimos en una de las retransmisiones de Fighter, o bien a Cherokee o alguien del equipo. Quiero a Jimmy. ¿Nathan? Pues sí, sigo aquí. Lo mismo podemos tener a Jimmy también, para que nos hable del evento del Slam Arena. Siempre entran los mismos. Quiero gente nueva, coño, que nos refresquen un poco los oídos, ¿no? Hombre, claro, decimos Cherokee porque Cherokee es una de las máximas figuras de Titan Channel y obviamente él a lo mejor nos puede ayudar un poquito más. Está también con Ace Romero, por lo que veo aquí, que creo que hace el primer combate profesional de hace unos cuantos años. Pues fíjate, otro plus. Sí, no, la verdad es que está muy, muy, muy bien, la verdad. Y yo es que ya lo digo, no sé qué después de este evento, no sé qué hay más para la MMA Canaria, porque es que tiene todo lo mejor de las islas. Vaya. Y muy recomendable la verdad el ir, el 20 de octubre. Yo creo que si tenéis la fecha libre no lo dudaría e iría al evento. Pues... Pero no es lo último que tenemos, y ya con esto vamos a ir cerrando el programa, porque tenemos un par de cositas más. La primera es la semana que viene, Anello Berenitales, como digo, el 29 de septiembre, peleando por un cinturón. Oscar Suárez el 28 en Combate América. Sé que me estoy dejando algo más por algún lado seguramente, pero también tenemos que ya se ha anunciado que Enrique Marín va a estar teóricamente en el main event, si luego no se altera las cosas, en el main event de Combate América el 26 de octubre. En Guadalajara, México. Contra también el ex UFC Álvaro Herrera. Boom, vaya combatazo. No, es un gran combate y un gran main event para Combate América, tanto como por el debut de Enrique, sino también como por ser un main event. O sea, es una gran pelea contar con dos luchadores de UFC, que sí que es verdad que tampoco Herrera tuvo demasiado éxito. Bueno, Enrique tampoco, porque perdió las dos peleas que hizo dentro de lo que es la estructura de UFC, más allá del Ultimate Fighter. Pero, coño, no todo el mundo puede decir como Enrique que estuvo en UFC 200, ¿no? De hecho, ningún español ha llegado a pelear en un evento numerado de UFC, ¿no? Con lo cual es muy, muy importante lo que logró Enrique. Y sí, eso es lo que tenemos de momento. El 26 de octubre en Guadalajara se va a disputar ese evento y vamos a contar con Enrique Marín y Álvaro Herrera en el main event. Lo de Oscar, un Enrique pues, Marín que comentaremos ya la semana que viene. Sí, digo, un Enrique Marín que se encuentra en el California Mixed Martial Arts and Fitness, en el CMMA de California, entrenando. Sí, que Dani Vares, por cierto, también ha estado por allí. Sí. Entrenando con él, o sea que ha estado... No sé si es que Dani también tendrá una pelea próxima. Ya sé quién se me estaba olvidando. En Os Solves también pelean en One Global, en One Challenge 97.
Combatazo. Eso era... Ayer era dentro de 5 días. Puede que sea el jueves o el viernes. No tengo por aquí delante ahora mismo la fecha, pero creo que es me parece que es el 27, creo, de octubre. Yo he dicho... Estoy obsesionado con octubre. No sé si he dicho que Oscar pelea en octubre o septiembre, porque es que son las dos fechas que ahora mismo tengo en mente. No, la de Oscar es el viernes, el 28 de septiembre, en Combate América, y Enoch pelea el 27, creo que es, en N1 Challenge 97. Pues... Si no, de todas formas, buscar la fecha del evento, pero pelea Enoch en el Main Event, ya lo habíamos comentado, creo que fue ayer, cuando dijimos que seguramente una victoria aquí le abre las puertas de un title shot, lo cual sería no solamente acercarte al oro de One Global, sino que también sería acercarte a la órbita de UFC, porque recordemos que firmaron aquel pacto, aquel acuerdo con la compañía, con lo cual ahora ya, de hecho, el campeón el campeón de la categoría se ha pasado, el middleweight se ha pasado a UFC. Lo estuvimos peleando recientemente, con lo cual es una opción muy importante para NoSolve, no tanto como para su futuro en One Global, sino también como para el posible futuro de Enoch en UFC. Y creo que esas son las 3 fechas principales. Y repito, seguro me estoy dejando algo, pero son 3 fechas principales. La semana que viene, 3 luchadores peleales. Joder, cómo estoy, macho. 3 luchadores españoles que van a pelear a lo largo de la semana que viene, y que ya estaremos aquí comentando los resultados de qué tal ha ido. Mucha suerte para todos. Ahí está. Porque son luchas de primer nivel y que en el caso, por ejemplo, de Oscar Suárez, pues le va a seguir ayudando en su futuro, porque todavía es muy joven, pero en el caso de Abner y de Enoch, son, en el caso de Abner, para tocar oro ya, porque pelea directa por el título, y Enoch por la posibilidad de disputar un enfrentamiento. Así, muchísima suerte para todos. Ahí está. Y creo que queda... Es que estamos fuera de tiempo. Ya estamos fuera. Aparte de Rising, seguro que me estoy dejando otro evento interesante que pueda haber. Estamos totalmente fuera de tiempo, así que vamos la última cosa rápido, la última noticia, pero simplemente como apunte. Se está comentando que Eddie Álvarez está cerca de firmar por One Championship. Ostras, pues vaya salto de calidad para la empresa asiática. Claro, dicen que ahora mismo está negociando, o sea, que se está negociando y que hay una pelea a 3 bandas entre UFC, One y la propia Bellator. Ajá. Que fue donde realmente cobró importancia, en cierto modo, ¿no? Sí, donde se hizo un nombre. Eddie Álvarez. Uh-huh. Y podría estar cerca del regreso ahí. Pero ha entrado, por lo visto, en la disputa One, y según los reports, salvo que vengan directamente de la propia compañía, que obviamente no te van a decir lo contrario, podría estar cerca de firmar, porque le estarían ofreciendo un contrato interesante y además también la posibilidad de, pues, convertirse como en el nuevo Ben Askren, ¿no? Por decirlo de alguna manera, luchador americano, pues que no tiene mucha competición alrededor, pero que va a ayudar a subir de nivel a la compañía, a One, que por cierto, el mismo 6 de octubre, que hay muchísimas cosas el 6 de octubre, el mismo 6 de octubre va a tener un evento rápido donde el combate principal va a ser un combate por la disputa del cinturón Super Flyweight de la WBC, de la que, por ejemplo, Deontay Wilder es campeón, uno de los máximos exponentes ahora mismo del mundo de boxeo heavyweight. Está Anthony Joshua, Wilder y Ovechkin estaba hasta el otro día, ¿no? Y alguno otro más, Fury. Y van a disputar en el main event, dentro de un evento de One, el cinturón Super Flyweight de la WBC. Además de otros muchos combates, pero es una fecha muy importante ese 6 de octubre para One. Madre porque mía, va a ser el primer combate de boxeo que va a tener, y un combate a nivel mundial. Es un título mundial reconocido de prestigio. Vas a no hacer, sé cómo Nathan, lo han conseguido, pero lo han conseguido. Vas a hacer, Nathan, que los oyentes de Memedito tengan que comprarse una libreta nada más que para apuntar fechas que tú les estás dando, porque es que yo ya llevo un cacao en la cabeza que vamos. No, es que yo lo que te digo, o sea, si realmente te gustan los deportes de contacto y quieres estar al día de todo, es que es prácticamente imposible, porque fíjate, aquí estamos soltando nombres de fecha, pero es que es así, o sea, es que estamos en una exposición mundial, ahora mismo estamos en un punto altísimo en el mundo de las MMA. Venga, estamos más altos. Y es muy complicado estar al tanto de todo. Que John en una cata de Zeppelin, venga, nos vamos. Let's go back,
Suena el shape shift, que quiere decir que nos vamos haciendo así con la manita. Y bueno, lo hemos estado anunciando también a los suscriptores de Patreon y de iVoox. Ya os habíamos puesto sobre aviso. La semana que viene, una vez más, vuelvo a coger el petate del mundo de la lucha libre, de la patada y el puñetazo que suena raro a la vez. Nos vamos a Madrid. Si hay amigos me adictos por Madrid, acercaros a la Japan Weekend, decís que venís de parte de Sandanko, os harán pagar igualmente la entrada, pero nos reiremos en vuestra cara y veréis lucha de primer nivel. Traemos a las superestrellas de Japón, Hana Kimura, una niña que está como quiere. Es más, la habitación ya la he puesto para que duerma conmigo. Esto no lo sabe aún ni la propia Hana Kimura. Y volvemos ya de cara a... Mi mujer está totalmente en otro mundo, no lo sabe. Ya hablaremos. Está mirando desde la otra parte de la sala. ¿Cómo lo sabes? Que ya me está mirando desde la pecera diciendo, ¿qué coño estás hablando, gilipollas? Y es posible que... no, va a ser una realidad que el programa de la semana que viene Nathan lo haga pues o bien solete o bien con Dani Domínguez, o con la posibilidad que estábamos hablando esta semana de hacer una pequeña mesa de debate con varios amigos del medio, varios amigos que respiran MMA, acerca de ese combate, ese Conor contra Khabib, porque queremos, ¿no?, escuchar un poco la voz del pueblo o la voz de los expertos, un poquito la previsión, qué esperan. Todo esto le voy dejando a Nathan ya el marrón, ¿eh? No sé si lo vais pillando. Esto es para que veáis, o sea, yo libro, paso. Él va a estar con Hana Kimura todo el maldito fin de semana. Yo voy a estar voy a estar aquí currando, los patrocinadores se lo lleva, Sí, o sea, yo me voy a estar llevando la pasta y voy a estar haciendo contacto. Joder, Nathan, pues gánatelo. Gánatelo, me cago en la puta. Que luego me pides toalla y que le falte una braga y tal. Yo eso te lo cojo. Lo de la toalla es totalmente falso, que yo lo pedí. Eso falso. No, pero ya empiezas. No sabía nada. Es verdad, empiezas a coleccionar ADN de luchadoras japonesas. Sí, o sea, claro, cualquiera que esté escuchando esto estará pensando en puto pervertido, ¿no? Pero es que yo no... O sea, eso en Japón también es tradición, ¿eh? Sí. A los pro wrestlers, Hiroshi Tanahashi, por ejemplo, de New Japan, uno de los máximos exponentes, ahora ya no tanto, pero sigue estando a un altísimo nivel. Ese hombre, las chicas, le pasan la toalla después de haber acabado el combate, le pasan la toalla por la cara y se llevan la toalla sudada a su casa. Sí, no, pero yo hago el plus. Yo te la doy embadurnada en sangre. Ahí tienes ADN, ¿también? Puedes clonar luchadoras. Sí, es verdad. Y Yoshirai, que ahora mismo está en WWE, pues me puedo crear un ejército de ella. Y a lo mejor incluso, como dijeron unos compañeros, a lo mejor incluso puedes clonar a Tony Storm y a Kairi Hoyo, ¿sabes? Sí, claro, depende porque ahí hubo de todo. Bueno, también, sí, es igual. Eso, que este fin de semana que viene no voy a estar en el programa. Será Nathan el que se encargue y intentaremos traer un programa, pues como siempre, ¿no?, ameno, divertido, y si podemos meter más voces para preparar estos últimos días ya antes del Conor contra Khabib, pues qué mejor, y sobre todo, ¿no?, en MMA Adictos, que no es la referencia, es la resistencia. Nathan, nos vemos en unos días y nos vamos contando. Y sobre todo a los amigos de Patreon y de la cuenta de apoyo de iVoox, pues en unos días, en unas horas, tendréis un poquito más de MMA Adictos. Nos vemos. Por cierto, antes de que cierre, hemos sumado un nuevo suscriptor tanto en Patreon como en iVoox. Hemos sumado otro suscriptor. Y el Ultimate Fighter 28, que se retransmitió ayer el episodio 4 en Gol, marcó 40.000 espectadores. ¡Boom! Pues oye, buenas cifras. No, bajó mucho, pero ya lo explicaremos la semana que viene o algo porque ha bajado, porque es que fue una situación excepcional, como digo, que fue el domingo. Ah, vale. Lo dicho, amigos, nos escuchamos en unos días aquí en MMA Adictos. Hasta siempre. The skin on my legs, form a pair of denim jeans. Took more for wrist into a goal. Watch, I'm linked up. You need to come a little closer if you wanna see back to when they used to shift and shift right back. Before I picked up the mic, started writing rhymes. I could open my form at any given time. Shake, shift, shake, shift, shake, shake, shift, shift, shake, shift, shake, shift, shake, shift, shake, shake, shift, shift, shake, shift.